Hoy en este episodio te queremos contar sobre esas contraindicaciones relacionadas con la mesoterapia capilar. Quédate que te lo vamos a contar todo a detalle. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estética, es mirarte al espejo y no reconocerte. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tiene solución. Te doy la bienvenida a Renacer Podcast Salud Capilar con Luis Giraldo y bienvenido Luis una semana más Estupendo, aportando estupendo. valor con una invitada súper especial. Bienvenida Pau, ¿cómo vamos? Bien, gracias por la invitación y vamos a ver qué pasa. Gracias a ti, gracias a ti. Para nosotros es muy importante, precisamente por lo que mencionaba antes. Hay algunas contraindicaciones dentro de las cuales de una u otra manera queremos abordar precisamente para generar esa conciencia a esta comunidad que nos está viendo, que nos está siguiendo, que está compartiendo ese contenido. Entonces es parte de este proyecto del día de hoy, entonces es muy valioso para nosotros. Carlos, gracias por estar aquí cada episodio, allí marcando ese proceso dentro de esa marca personal que es Luis Giraldo y dentro del podcast que es Renacer Podcast. Y nada, también a ese equipo que está detrás ayudándonos en ese día a día. Así es, un equipazo el que hemos formado y que la gente al final está recibiendo valor cada semana y tenemos como casos diferentes, ¿no? Temas diferentes. Estamos elevando el nivel de conciencia a muchas personas, ayudándolos a que solo con este contenido informativo puedan aprender sobre salud capilar y no solo tratamientos de mesoterapia, todo lo que en este caso tú puedes hacer, sino también hábitos, diferentes casos. Hoy, por ejemplo, traemos un caso muy especial que es súper interesante, ¿no? Por el tema de que hay personas o profesionales que directamente aplican el tratamiento sin tener ninguna referencia anterior del Total. paciente. Entonces hoy vamos a hablar un poco del caso de Pau. Tú que eres el profesional, si quieres ahí puedes hacer como esas preguntitas a Pau para que nos den una introducción, ¿no?, de la situación y a partir de ahí la gente tenga ese contexto. Correcto, el día de hoy vamos a abordar ese tema relacionado con esas contraindicaciones que se deben de tener en cuenta y dentro de nuestro protocolo de actuación, digamos, ya está previsto. Es por eso que hoy vamos a tocar una condición clínica que se llama la púrpura trombocitoménica, que es una condición autoinmune, es decir, que el mismo metabolismo hace que en este caso las plaquetas estén un poquito disminuidas, por lo tanto haya una predisposición un poquillo a sangrado y se debe de tener en cuenta antes de realizar cualquier procedimiento médico en caso dado. Claro. Dentro de las cosas que queríamos sacar como información y poder compartir, precisamente es esa condición, ese diagnóstico, que de una u otra forma no es algo que nos limita, es algo que tenemos como antecedente y que debemos informar al momento de incorporarnos a una terapia. Es por eso que desde nuestro punto de vista también nos interesa saber, sobre todo, cuáles son esos signos o esos síntomas que se deben de tener en cuenta para que las personas que nos están escuchando o viendo los identifiquen y a partir de ahí tomen acción y puedan decirle a su médico o a su esteticista, oye, mira, ten cuidado porque según este podcast que hace parte de esa prevención, nos han comentado esos signos, síntomas para realizar según qué procedimiento. Claro. En mi caso personal fue como, yo sé que pueden haber muchísimos diagnósticos y cada cuerpo es completamente distinto, ¿no? Reacciona completamente distinto. Y en mi caso, pues he sido como muy agradecida con todo este procedimiento, ya que sí que es de cuidado y es bastante delicado el tema. He corrido con la suerte de que dentro de lo que cabe no me ha ido mal. Bueno, es precisamente porque lo has tenido controlado, has tenido esa conciencia, tu familia, tu médico, todo de una u otra forma se ha llevado de la forma adecuada, digamos. Exacto, entonces siento que las personas cuando estén en ese nivel de conciencia como yo en ese momento, pues algún síntoma de alerta sería como, digamos, cansancio excesivo. Cansancio excesivo, los Cansancio moretones que pueden excesivo, mucho aparecer. sueño, algún moretón que yo no, digamos como que lo tocas y no tienes ese dolor o
que ha sido a causa de un golpe o algo así, ¿no? Sino como que empecé a ver un moretón y a partir de allí fue como todo un tema de tratamiento y cambia como la vida de la salud. Entonces, nada, a partir de ahí como que bueno, un nivel de conciencia y saber que cada tratamiento que me vaya a realizar o lo que sea, pues tiene que ser primero del lado de muy buenos, de los mejores, y segundo, pues tendría que estudiar bien si realmente me beneficia algún tratamiento estético, no solamente porque quiero verme más guapa o porque tal, ¿no? Sino como que qué beneficio de salud me va a ofrecer eso sin invadir el diagnóstico. Claro, y es que esto es algo muy interesante y es algo que tú tienes muy marcado, ¿no? Es decir, me voy a hacer un procedimiento no solamente porque me voy a ver bien, sino porque voy a estar bien como tal. Y es ese enfoque que queremos darle a nuestros oyentes, a las personas que ven y nos siguen, que es tener esa conciencia, es partir desde ahí, ¿sí? Es decir, mira, tengo una condición, desde aquí, ¿qué puedo hacer? Y si es realmente seguro y adecuado llevar a cabo según qué procedimiento. En este caso, hablando específicamente de mesoterapia capilar, en tu caso es una contraindicación relativa, pero que se debe tener en cuenta. ¿Por qué se debe tener en cuenta? Como lo hablaba antes, es una condición donde hay unos niveles plaquetarios que disminuyen, por lo tanto, al disminuir esos niveles plaquetarios puede existir el riesgo, aunque la mesoterapia es un procedimiento bastante seguro, es mínimamente invasivo, de que haya un poquito más de sangrado. Pero es decir, ese beneficio me compensa en esa actuación como profesional, es ahí donde tenemos que abordar. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tu caso, tú tienes un pelo súper bonito, ¿sí? Lo tienes muy cuidado, es una condición donde, desde mi punto de vista, no es necesario entrar a realizar una mesoterapia capilar, pero eso porque yo tengo un nivel de conciencia y porque tengo en cuenta tu estado actual. Claro, ¿sí? porque en otro caso también se podría ser preventivo, a no ser que pues tenga esta situación, es decir, que con el cabello que ya tiene se puede hacer algo preventivo también, tipo fortalecer, creo que tú haces también el plasma rico en plaquetas, ella se lo podría hacer si no fuese diagnosticada con lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Sí, la persona que no tiene un diagnóstico detrás es una persona que tiene una indicación, ¿sí? Obviamente se mira esa indicación y se tienen los estudios previos como un simple análisis de sangre, ¿sí? Siempre se hace análisis de sangre en los Sí, tratamientos. dentro del protocolo que tenemos instaurado es, yo te hago un análisis de sangre, miro cómo están tu hemoglobina, tus plaquetas, ese recuento y ese volumen plaquetario, y a partir de ahí, digamos, oriento un tratamiento. Esto, como no es la única analítica que tomamos, miramos función renal, función hepática, miramos perfil hormonal, miramos perfil de vitaminas, cortisol, prolactina, dentro de muchas otras cosas, dependiendo mucho de la necesidad. Claro. Pero volviendo a esa pregunta, en ella, por ejemplo, desde mi punto de vista, un tratamiento preventivo es más el riesgo que el beneficio. Claro. ¿Por qué? Porque en ella no hay una indicación. Diferente es si ella me dice, mira, en consulta, vengo con pérdida capilar excesiva, ya noto disminución de densidad, es ahí donde miramos ese riesgo, Si beneficio, compensa. si nos compensa o no. Claro. En este caso, exponemos la condición precisamente para generar ese llamado a esa población a decir, mira, no es hacer por hacer, es hacer con la conciencia de que si está indicado, lo hacemos, si no, pues precisamente se puede decir que no también, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Claro, también porque tú tienes un nivel de conciencia que al final pones tu propósito por encima del Correcto. dinero. Entonces supongo que hay otros centros que priorizan más la parte comercial y directamente es, mira, si quieres venirte a hacer mesoterapia, ven, te cobramos. Eso ya va en la ética profesional Claro. de cada uno y también como paciente el nivel de conciencia que tenga, porque yo por más de que tenga un diagnóstico y también esté pasando por un proceso capilar que se me está cayendo en abundancia
o que tenga, digamos, una aureola que ya es notorio, como que beneficio no me arriesgaría de más. Aparte porque ya tengo como ese procedimiento, entonces directamente tomo la decisión de decir no, voy a irme y no lo hago. Y yendo a un profesional como tú, sé que tampoco va a decir prefiero que esté bien a que por estética y que esto lo puede manejar, digamos, como con otro método. Sí, de una manera, digamos, menos invasiva. Es precisamente lo que queremos en este podcast, en este espacio, por medio precisamente de tu experiencia personal, decirle a los pacientes, mira, no te agobies primero, ves a un profesional donde tenga herramientas para precisamente orientarte a un tratamiento en caso de que sea necesario y tener en cuenta de que hay diferentes condiciones en las cuales se deben de tener presente diferentes acciones como esa analítica previa, que no es hacer por hacer, no es ir y pinchar y ya está, y pago y ya está, que no funciona así, que precisamente desde nuestro punto de vista es eso lo que queremos reflejar, es esa conciencia, es ese, mira, las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien, hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas antes de tomar una decisión, no es ir al primer garaje que te encuentras a tocar, a pagar y hacer un procedimiento, porque así desafortunadamente funciona. Aquí, por suerte, en Europa hay unas medidas y hay unos procesos diferentes, pero vemos casos en diferentes partes del mundo donde las personas entran porque les dijeron, porque les recomendaron, entran a un garaje, se hacen un procedimiento por costo, sobre todo, porque buscan mucho el beneficio económico antes de priorizar la salud. Y en esos garajes se quedan, fallecen y sencillamente ahí no responde nadie. Entonces, es eso a lo que queremos invitar, es priorizar la salud primero. Segundo, el profesional con el que estás tratando. Y tercero, si eso te beneficia o no. Porque desafortunadamente ya los pacientes, porque yo me incluyo allí, yo soy paciente de recuperación capilar, ya los pacientes tenemos que educarnos antes de, porque hay mucho marketing, hay mucha oferta, hay mucho descuento que desafortunadamente al fin y al cabo te expone ante una situación de peligro, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy claro. Es parte de este propósito que tenemos como podcast, es generar esa conciencia. Y nada, te agradecemos infinitamente que estés aquí porque tú eres una mujer que lleva ese diagnóstico con el pecho en alto, que debe de ser así, porque no es una condición que te limite, por el contrario, te da herramientas, te eleva ese nivel de conciencia y hace que otras personas tomen esa información con amor y de la misma forma actúen en ese día a día, teniendo en cuenta de que hay condiciones que hay que tener en cuenta. No, claro, o sea, yo como paciente puedo hacer mi vida normal en muchos aspectos, no, en todos los aspectos. Sí. Solamente que tengo un nivel de conciencia que me permite decidir a qué quiero arriesgarme y a qué no, porque siempre voy a estar en riesgo, pero todos lo estamos. No, todos lo estamos. Entonces, es como tener ese nivel de conciencia, ir a donde un buen médico, si necesita alguna cirugía, ir donde el mejor cirujano, dedicado a la especialidad o lo que quieras hacer, y estar en un nivel de conciencia siempre elevado, queriendo hacerlo bien. Correcto. No lo que estabas diciendo, como he visto en nuestro país pasa mucho, que bueno, te arriesgas a ir a un garaje, a hacer un procedimiento, pero desde el momento en que estás tomando esa decisión ya estás en riesgo. Total. Y eso es porque no tienen el nivel de conciencia que podríamos tener yo como paciente y tú como profesional. Como profesional. Total. Claro, a nivel capilar, en resumen, es entender que es importantísimo un análisis de sangre antes de poder una evaluación. Una evaluación, ¿no? Sí. Antes de determinar, ¿no? Sí. Correcto. ¿Cuál sería el paso a seguir? Correcto. Siempre es bueno eso, como para
que podamos dar ese consejo a los que nos están viendo en este momento. Es como sí o sí, si te vas a someter a un tratamiento de recuperación capilar, que te puedas hacer ese análisis. Sí, correcto. Es primero estar dispuesto, segundo tener herramientas, tercero tener conciencia y bajo esa conciencia acudir a profesionales donde te puedan no solo hacer una evaluación, una exploración, sino tener en cuenta diferentes factores como lo hemos hablado antes en algunos Claro. podcasts. Es tener en cuenta esa condición psicológica, física, metabólica y esa repercusión que está teniendo diferentes condiciones en esa caída capilar y a partir de ahí apenas comenzar a intentar regular Claro. todo lo que supone un resultado, porque nos guiamos mucho por el resultado sin entender el proceso y estamos totalmente errados. Tenemos que entender el proceso, estar dispuestos a transitar ese proceso y a partir de ahí ver ese resultado. Entonces, la invitación es esa, básicamente, a tener en cuenta, primero, que un diagnóstico no te hace diferente. Segundo, que hay que tener en cuenta diferentes cosas antes de tomar una decisión. Y tercero, que los tratamientos de recuperación capilar tienen indicaciones y contraindicaciones y que a partir de ahí tenemos que tomar decisiones. Brutal, bueno, y gracias por escucharnos una semana más. Gracias, Pau, por haber estado acá. Realmente fue muy gratificante. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz de estar aquí, de compartir como este proceso, esta historia y que realmente, bueno, las personas que se sientan identificadas o que tengan un diagnóstico, no es que la vida se acaba allí, sino que solamente es tener ese nivel de conciencia elevado y hacer cosas, tratamientos con profesionales. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Si ya nos siguen o si por el contrario no lo hacen, por favor suscríbanse, dejen el comentario que ustedes vean pertinente. Esto nos ayuda precisamente a evolucionar. Lo otro es que a partir de este link que está en la parte inferior, tienen acceso a un ebook que es totalmente gratuito, precisamente donde nos interesa brindar esa información para elevar el nivel de conciencia y a partir de ahí tomar decisiones como lo hemos hablado antes. Así es. Gracias, Carlos, por estar aquí y por permitirnos también este espacio. Qué bueno, ¿no? Yo feliz de estar aportando y sobre todo recuerda si estás en Barcelona, alrededores y tienes algún síntoma que hemos hablado en alguno de estos episodios, puedes contactar directamente a Luis para hacer una valoración inicial gratuita de 30 minutos. O si al final también estás fuera de Barcelona, estás en otro país, Luis está siempre dispuesto a ayudar desde esa buena intención a resolucionar dudas. Así que muchas gracias por estar acá una semana más y nos vemos en el siguiente episodio. Estupendo, estupendo. Gracias. Gracias.